Vaya conmigo a el Evangelio según Mateo, capítulo 28. En los textos que estamos analizando, la última porción, los últimos textos bíblicos del Evangelio según Mateo, en lo que hemos llamado nuestra Gran Comisión o la Gran Comisión, en esta tercera parte, que lleva como título La Gran Promesa. La palabra del Señor, nuestra única autoridad fiel y verdadera, dice de la siguiente manera: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor ha resucitado. Resucitó glorioso y triunfante y se presenta ante sus discípulos entregándoles una divina comisión que debe ser obedecida, debe ser escuchada, atesorada y obedecida. Nos encontramos estudiando entonces a manera de sermones esta gran comisión que registra Mateo en sus últimas líneas del Evangelio. Hemos presentado un bosquejo mayor que lo hemos repetido en cada sermón, que consta de 3 puntos y que debemos recordarlo una vez más. Hemos dicho que en esta porción encontramos una gran verdad, que vemos también la gran comisión en sí misma y que por último también vemos una gran esperanza, una gran verdad, una gran comisión y una gran esperanza. Para esta mañana estaremos tratando entonces este último título sugerido de la gran promesa, pero también estaremos, mis amados hermanos, viendo el último sermón del Evangelio según Mateo. Aquello que inició hace 3 años y medio atrás, vamos a darle fin en este día, y en lo particular me siento muy gozoso por haber dado este paso como iglesia, puesto que el conocimiento de nuestra cristología se ha fortalecido en la manera que hemos visto a nuestro amado Señor encarnarse, vivir fielmente y cumplir la ley en una obediencia pasiva, ser tratado en la forma que fue tratado, muerto, crucificado, ahora resucitado, glorioso y dispuesto en este momento a ascender a los cielos. No debemos sino pedirle una vez más al Espíritu Santo que nos asista en los pasajes el día de hoy, que nos deje rasgar un poco de la superficie, de la majestad de los hechos narrados por el evangelista, y que de alguna manera nuestro corazón atesore cada uno de los sermones que hemos expuesto, y este en particular, que es el final. Yo creo que todos y cada uno de los sermones que hemos estado trazando, mi hermano, tienen la particularidad de señalar a Cristo y solo a Cristo. Y qué bueno es que nuestra amada iglesia se dedique a hablar de su Salvador, de su grandioso sacrificio por ella, de su victoriosa resurrección, y que así, mi hermano, con gran alegría podamos anunciar el Evangelio. Bueno es Dios al dejarnos ver claramente la persona de Cristo en la Escritura. Ahora, los discípulos estaban todavía impactados por la presencia del Señor resucitado en medio de ellos, y escuchan decir a este Cristo que fue humillado ahora, diciendo que posee toda la autoridad, que Él es el único que tiene toda la autoridad, y les llama a ser discípulos. Pero toda esta labor está dirigida a cada rincón del planeta. Deben realizar esta labor hasta lo último de la tierra. Así que esta labor que se nos ha encomendado, vamos a ver en esta mañana, mis hermanos, que descansa en la firme promesa de nuestro Señor Jesucristo, que estaremos analizando el día de hoy. Por eso veremos la gran esperanza.
En el último versículo de Mateo 28, versículo 20, en la parte B, nos dice el Señor: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi hermano, yo creo que es necesario que recordemos estas palabras del Señor, que las analicemos, que el Espíritu nos ayude a comprenderla, esta maravillosa promesa del Señor resucitado. Que la hagamos nuestra firme ancla, nuestro ayo, la piedra en la cual descansa la determinación para la predicación del Evangelio. Esta gloriosa promesa, mi querido hermano, es importante, ya que todo lo que nosotros hagamos en este mundo, ya sea que prediquemos, ya sea que descansemos, ya sea que vivamos tribulaciones o estemos en una completa paz, mi querido hermano, esta gran esperanza es el motor, porque la iglesia se mueve hacia una gloria eterna con su Señor. Procurando ser claro en este mensaje, vamos a dividirlo en 3 porciones. Y quiero que miremos quién promete. Esa sería la primera parte, que analicemos quién es el que está prometiendo. Número 2, deseo que también miremos lo que promete, la promesa que hizo nuestro Señor. Y número 3, deseo que miremos unas implicaciones de esa promesa, lo que implica. Entonces, quien promete, lo que promete y lo que implica, serían los 3 puntos a tratar en el sermón esta mañana. Pasemos entonces de lleno al primero, ¿quién promete? Los discípulos caminaron junto al Señor por un poco más de 3 años. Le vieron hacer milagros, le vieron darle comer a los hambrientos, aliviar las cargas de aquellos que se encontraban necesitados. Pero al momento en que la prueba venía, ellos dudaron. Podríamos decir incluso que la duda siempre caminó al lado de los discípulos. Era constante en su vida. Dudaron de la tarea que ellos debían realizar. Dudaron de los resultados que ellos lograrían si hacían algo o no. Pero había una certeza que descansaba en cada uno de estos discípulos, por lo menos en 11 de ellos. Y es que el Señor Jesús era veraz en cada una de sus palabras. Ellos podían dudar de lo que estaba ocurriendo, de ellos mismos y sus capacidades, pero sabían que el Señor no mentía, que todo lo que Él decía tenía la facultad de ser verdad. Aun cuando sus palabras carecían de sentido para ellos, desde su lógica, las palabras del Señor podrían parecer de verdad irracionales para ellos, por cuanto el Señor lo decía, era considerado como cierto. Recordemos nada más que Él le pide a Pedro, desde el momento que lo conoce, que bogue mar adentro para echar las redes, cuando él ya había pasado toda la noche pescando. Es irracional, mas sin embargo, Pedro obedece. Le ordena a sus discípulos que repartan 5 panes y 2 peces a una multitud, y ellos lo hacen. Que vayan a la ciudad y trajesen de aquel lugar un pollino amarrado, y así lo hacen. Cada uno de estos gloriosos portentos que encontramos nosotros en los evangelios no se debían a la fe de los discípulos, no se debía a la capacidad que ellos tenían, porque como dije al comienzo, ellos dudaban de sí mismos. Ellos sabían muy bien que no eran capaces de hacer algo. Lo que en realidad y la certeza en que descansaban ellos es en el poder de aquel que lo ordenaba. El poder de aquel que lo ordenaba. Ellos sabían muy bien que Cristo hablaba, y cuando hablaba las cosas ocurrían. Ellos estaban desde el comienzo contemplando la grandiosa fuerza, la grandiosa y poderosa majestad de su Señor. Un ejemplo claro lo encontramos en Pedro.
Cuando nos dice en Mateo capítulo 14, versículo 28 y 29, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. En esto consiste particularmente la fe, en la certeza de que algo es cierto sobre la base de la autoridad de quien lo habla. La fe en este pasaje no es la fe de Pedro y la capacidad de Pedro de caminar sobre las aguas. Pedro sabía muy bien que él no podía hacer eso. La fe de Pedro consistía en que si el Señor Jesucristo ordenaba que él fuese a él, nada lo podía detener, porque era Cristo quien lo estaba ordenando. Al final de cuentas, la fe de Pedro tenía como objeto las palabras de Cristo, no su habilidad. No era la capacidad de creer, sino la certidumbre del poder de los labios que estaban ordenando que él podía hacerlo. Eso es la fe. Ahora encontramos en esta porción, mis hermanos, que el Señor les dice: y he aquí yo. Y he aquí yo. Esta promesa sale de la boca del Señor, del glorioso Señor resucitado. Aquel que, estando todavía en el cuerpo de humillación, los mares le obedecían, los demonios le obedecían, la enfermedad le obedecía. Todo cumplía su voluntad cuando estaba en cuerpo de humillación, pero ahora resucitado, Él dice que posee toda autoridad y Él es el que está prometiendo esto a sus discípulos. Ha recibido aquella gloria que tuvo antes del comienzo de los tiempos, así que sus palabras son poderosamente ciertas. Sus palabras son en sí misma una autoridad. No se trata entonces, mi querido hermano, si vamos a esta promesa, de un hombre frágil como tú y como yo. No es la promesa de Pedro, que se desecha rápidamente cuando unas personas le cuestionan y dicen que él es seguidor del Señor Jesucristo y lo niega 3 veces. No es la promesa de Judas, que va y lo vende rápidamente. No es la promesa de los otros discípulos que ante el peligro huyen a esconderse. Es la promesa del Cristo resucitado, del Dios que no miente. La base de nuestra fe, mi hermano, descansa en la promesa de aquel que no miente. Descansa en la fidelidad. Y debemos recordarlo una y otra vez, mi hermano, que el que ha prometido lo cumplirá. Si la salvación solo se diera para aquellos que permanezcan fieles a sus palabras, tú y yo estaríamos perdidos. Porque ¿cuántas veces no le hemos prometido a Dios que seremos fieles? Que no vamos a acercarnos más a esos pecados. Si la salvación dependiera de nuestra voluntad, estaríamos totalmente perdidos. Pero la salvación descansa en las promesas hechas por Él, las promesas hechas por Dios. Ninguno de nosotros sería salvo si la salvación se debiera a nuestra fidelidad, porque somos infieles. Ninguno de nosotros conocería la gloria eterna, pues todos somos mentirosos. Como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Es la descripción que se hace del hombre. De manera que nuestra fidelidad, mi querido hermano, no está contada para poder ser salvo. Es la fidelidad de Cristo, de aquel que prometió. No podemos abrazar de ninguna manera la salvación obtenida
por una declaración pública que nosotros hagamos, porque somos tan infieles. ¿Cuántas personas levantaron su mano un día en una reunión cristiana? ¿Cuántas personas no hicieron una oración repetida porque otros les dirigió? Pero ¿cuántos de esos que hicieron esa oración hoy maldicen al Señor y le dan la espalda? ¿Cuántos no están sumados a los que cuando el Señor entraba gritaban Hosana a aquel que viene en el nombre del Señor, pero después los vamos a oír gritar crucifíquenle? La salvación no puede descansar en nuestras declaraciones, en nuestra determinación ni en nuestra fidelidad. Somos como los borrachos que prometen que esta será la última borrachera, cuando el trago ha dominado cada uno de los miembros de su cuerpo. Mis amados, la gran esperanza de la iglesia, aquello que le da fuerza para vivir en un mundo caído, aquello en lo que descansa nuestra esperanza, es en esa firme ancla de aquel que prometió. No salió de la boca de hombre alguno, no salió de la boca de una organización religiosa, salió de la boca del Señor. Por eso dirá claramente el apóstol Pablo: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13. 2 Timoteo 2, 13. Así que Él no miente y Él es el que está prometiendo. Por lo tanto, mi querido hermano, en esta promesa particular que vamos a analizar, debemos recordar quién es el que está prometiendo. Y es mejor esperar que el sol no salga en la mañana. Es más fácil, mi querido hermano, que nuestro planeta Tierra se detenga a que esa promesa no se cumpla. Que todo deje de existir, que todo lo que vemos hoy deje de ser. Pero aquello que el Señor ha prometido se cumplirá. Dice el autor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 19: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de la mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mire lo que dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Él ha prometido y nada causará que esa promesa no se cumpla. Nada puede resistirse a sus palabras, ni la naturaleza, ni los demonios, como lo decíamos antes, ni la enfermedad. La materia no pudo negarse a reproducirse milagrosamente para alimentar a más de 5,000 personas. Los peces escondidos en el mar nadaron hacia las redes en obediencia a la orden de ese Señor. Mi querido hermano, ¿cuánto le hace falta a la iglesia el entendimiento de quién es el que está prometiendo? De que es Cristo, el que no miente, el que tiene el poder para ejecutar todo lo que dice. Cuando Juan, como vidente, se le permite contemplar la gloria de Cristo futura, ese momento en el que Él vendrá a juzgar todas las naciones, note bien qué es lo que ve Juan y cómo lo describe en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 19, versículo 11 dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ese era su nombre: fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea.
Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropas teñidas en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Este es el que está hablando y que registra Mateo. Así que, amada iglesia, considera quién ha prometido. Considera quién es el que ha prometido, mi hermano. Ahora analicemos lo que promete. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tiene lugar ese amén al final. Es una promesa gloriosa, mi hermano. Él ha prometido algo que ningún ser humano podía prometer, que ningún imperio, que ningún hombre poderoso podía prometer. ¿Qué prometió? Su tierna compañía. Su tierna compañía. Él no dice, he aquí yo estaré con vosotros. Como diciendo, algún día quizás podré acompañarlos. Mientras tanto estarán solos en este mundo. El verbo empleado en esta afirmación traduce yo permanezco. Se encuentra conjugado en presente continuo. Sigo y seguiré con ustedes en cada uno de sus momentos. No habrá un instante en que tú como pueblo de Dios estés sin Él. No habrá un solo instante. Por esa maravillosa promesa es que extraemos nosotros, por lo que dice este texto, extraemos nosotros la gran doctrina de la unión con Cristo. La gloriosa verdad, mi querido hermano, esa fundamental verdad que fuimos unidos a Él en la cruz, de tal manera que nuestra culpa pasó a ser la suya y su justicia pasó a ser la nuestra, y todavía seguimos unidos a Él de tal manera que Él es sentado en lugares celestiales y nosotros estamos sentados en esos mismos lugares celestiales con Él. Estamos unidos en virtud de su sacrificio, ya que todas las glorias entonces otorgadas a Él son transmitidas también a cada uno por los que Él murió. Es por eso que vamos a ver a lo largo de los escritos del Nuevo Testamento que se hace un fuerte énfasis en esta maravillosa doctrina. Una y otra vez se nos va a decir en el Nuevo Testamento que estamos en Él, que estamos con Él, que estamos en Cristo. Solo el apóstol Pablo en sus cartas lo emplea 164 veces. En Él, con Él, junto a Él. De hecho, creo que podríamos nosotros asegurar que el primer encuentro del apóstol Pablo con el Señor fue por medio del reconocimiento de esta doctrina y de esta verdad. Recordemos, en Hechos capítulo 9, versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Él perseguía, dice, a los discípulos del Señor. El versículo 4: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El Señor, el primer contacto que tuvo con el apóstol Pablo fue asegurándole que atacar a la iglesia era atacarlo a Él. Perseguir a un cristiano era perseguir a Cristo mismo. El primer encuentro de Pablo fue con la doctrina de la unión con Cristo. Así que lo expresará ampliamente en sus cartas. Un ejemplo de ello dice en Gálatas capítulo 2 versículo 20, apropiándose Pablo de esta doctrina, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado.
Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo tenía claro esto, mi hermano, que Cristo había prometido que estaría unido a Él, y fue una realidad en su vida. Y yo no sé qué más te podría producir a ti esperanza en este mundo. ¿Qué otra noticia podría producirte a ti alegría mientras eres peregrino en este mundo, sino que estás unido eternamente a tu Salvador? Nada podría alegrarte el alma si esta noticia no es suficiente para ti, mi hermano. Cristo está unido a nosotros. Nosotros estamos unidos a Él. Yo estoy con vosotros significa que hemos sido unidos a Él. Ahora, en forma particular, que cada uno de los suyos le pertenece. Que no hay posibilidad de separarle de Él. No podemos de ninguna manera considerar que uno de los que fueron unidos en un momento serían separados en otro. Porque el mismo Señor lo expresó de esta manera en Juan capítulo 17, versículo 9. Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que del mundo me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El mismo Cristo expresó claramente esta gloriosa promesa. Y yo estoy seguro que este sermón no es suficiente para poder apreciar esta maravillosa doctrina, ni mis torpes palabras podrían de alguna manera aclarar o mostrar en debida magnitud lo que es esta doctrina. Pero déjeme presentar solo un ejemplo más. Cuando Pablo dice en Romanos capítulo 6, del versículo 13 en adelante: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también con Él viviremos. ¡Qué gloriosa doctrina! Qué maravillosa doctrina es esta, cuando Cristo promete, ese que no miente, dice que estará con nosotros, su tierna compañía. El Santo Espíritu de Dios hace esto una realidad. Cuando la divinidad misma nos acompaña en cada uno de los momentos, cuando el Señor promete en Juan capítulo 14, versículo 16 al 18, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire estas palabras del Señor: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cada uno de nosotros, si somos hijos de Dios, esta promesa se cumple en que el Santo Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, habita en nosotros. Cuando somos regenerados, el Espíritu Santo de Dios nos une a Cristo de tal manera que no podemos negar esto.
podemos afirmarlo con toda certeza que Él está en nosotros y nosotros en Él todos los días y cada uno de los días. Y nuevamente, ¿cuánto aliento debería experimentar tu alma al meditar en esta promesa? En que tu Salvador no es lejano a ti. Que Él no dice que tu salvación se te ha otorgado y de ahí en adelante tú debes arreglártelas como puedas. Sino que te promete que su presencia nunca se apartará de ti. Que jamás estarás solo. Pero también promete que esta compañía, dice, será hasta el fin. Hasta el fin. Como el hombre que se une a su mujer para ahora ser una sola carne, y en esa unión que se prometen el uno al otro, no lo hacen pensando en que estarán unidos por 2 meses o 5 años o 10 años, sino que firmemente prometen el unirse y el amarse el uno al otro hasta que la muerte los separe. Hombres infieles, mentirosos, prometen ser uno hasta el fin, compañía hasta el fin. Ahora, mi hermano, el que no miente le hace esa promesa a la iglesia, a su amada iglesia, estar unido. Y Pablo toma esta analogía en la carta a los Efesios, la analogía del matrimonio, para tratar también la doctrina de la unión con Cristo, cuando dice en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El versículo 32, Pablo dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. La gloriosa doctrina. El hombre y la mujer ahora están unidos en matrimonio, un cuerpo, una sola carne. Tienen obligaciones y compromisos no individuales, sino compartidos. Social y legalmente ya no se tratan de los asuntos de cada uno, sino de sus asuntos, de los dos. Lo que ataque a uno de ellos ataca el matrimonio. Y el esposo vigilará que ella tenga todo lo que necesita, y su mujer buscará agradarle en cada momento, porque los dos estarán unidos. Ahora, en una forma más gloriosa, la unión con Cristo es hasta el fin. El que es fiel promete que será hasta el fin. No habrá un solo día ni un solo momento entonces en el que de alguna forma un creyente esté sin la protección de su amado Salvador. Permítame tratar el tercer punto, que sería el último, y es lo que implica esta promesa. Ya vimos quién promete, que es aquel que no miente y tiene el poder para cumplir todas sus promesas. Vimos lo que promete, que es estar unido a nosotros siempre. Ahora veamos algunas implicaciones. Específicamente quiero tratar 3 implicaciones a esta promesa. 3 implicaciones. Y la primera es que la orden de discipular debe ser cumplida entonces hasta el fin del mundo. No podemos desechar el contexto del cual hemos venido nosotros predicando, del cual venimos estudiando, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Cristo está con nosotros todos los días debemos cumplir con su misión.
implica que la misión encomendada no debe detenerse hasta el fin del mundo. Y sigue vigente el día de hoy. Hasta que este mundo pase, y sigue vigente. No habrá tiempo en el que esta orden no tenga ese carácter autoritativo. La iglesia no debe entrar en receso evangelístico. La iglesia no debe pensar que el hacer discípulos puede considerarse un tiempo al año. No podemos tomar vacaciones. Querido hermano, que se cierren las escuelas, que los supermercados cierren, que cesen los trabajos en las empresas, pero que la iglesia no descanse de predicar, de anunciar el evangelio. Nuestra responsabilidad es hasta el fin. Es hasta el fin. Él prometió acompañarnos, pero acompañar a una iglesia que estará predicando hasta el fin. Por eso dirá que aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. Recordemos entonces aquello que dice la Escritura: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Primera a los Corintios capítulo 1 versículo 21 es ese texto. La predicación es el medio por el cual Dios ha querido llamar a todos aquellos que están ordenados para salvación. Mi querido hermano, y entonces la responsabilidad de la iglesia es anunciar, es llevar esa buena nueva para aquellos que han sido ordenados para esto, vengan al arrepentimiento. Podríamos nosotros pensar, mis amados, que el ángel ya tiene la trompeta en sus labios, que quizás ya se encuentre vivo el último de los creyentes, el último que ha sido ordenado para salvación y que solo se está esperando a que sus oídos escuchen las palabras para que brote la fe, y en ese momento vendrá el Señor. A que el último de los creyentes aprecie la gracia. ¿Y quiénes portan el mensaje que convierte el alma? Aquellos que predican el evangelio. Aquellos que anuncian el evangelio no deben dormir. No es tiempo de meditar si están cansados o no. Solo deben recordar que Él ha dado una orden: id. Y si se sienten solos, tristes, si se sienten que sus fuerzas no son suficientes para hacer la labor, deben recordar esta promesa: no están solos en ningún momento. Cristo les acompaña en medio de sus embates, en medio de sus dificultades, en medio de las tribulaciones. Por eso hay que seguir predicando. El hecho de que Cristo está a nuestro lado es un glorioso incentivo para seguir adelante. Entonces implica que la comisión sigue, mi hermano. La segunda implicación de esta promesa es que si Él está con nosotros hasta el fin, implica que ninguno de nosotros se perderá. Implica que ninguno de nosotros se perderá. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Juan capítulo 10, versículo del 27 al 30. ¿Cómo podía perderse uno de los suyos, a los cuales Él le prometió que estaría a su lado hasta el fin? ¿Cómo podría perderse un creyente en el cual el Cristo de la gloria ha dicho, aquel que no miente, que estará siempre allí? Nos perderíamos, mi hermano, si dependiera de nosotros. Nos perderíamos si se tratase de nosotros, de nuestra habilidad, pero jamás dependió de nosotros. Él es el que ha prometido. Nos perderíamos
si el Cristo de la gloria se hubiese descuidado. Si Él de alguna manera quitase su mirada de nosotros y nos perderíamos y nos encontraríamos apartados de Él completamente. Y quizás entonces Él no vino a nuestro rescate y no hubiese cumplido aquella promesa que dijo que dejaría las 99 ovejas seguras en el aprisco e iría por una a buscarla donde esté, pero no se perderá. Nos perderíamos si eso no fuera cierto, mi hermano. Pero Él dijo, lo dijo, mi hermano, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Esa es la voluntad del Padre, que Él vino a morir para asegurar la salvación de aquellos que el Padre le dio, y Él los resucitará en el día postrero. No importa cuán oscuros son tus días, la promesa de Cristo no depende de que tan seguro tú estás de que Él está a tu lado. Él está a tu lado, no importando que tú no estés seguro. No importa que seas frágil, no importa que seas infiel, mi hermano, Él está a tu lado. Su promesa descansa en sus palabras, no en las tuyas. Y así lo hará. Debemos recordar siempre, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. Nuestra seguridad eterna nunca ha descansado en nuestras obras. ¿Por qué nunca descansan en nuestras obras? Porque nuestras obras fueron la causa de su muerte. Por tanto, su obra, la obra de Cristo, es la causa de nuestra vida. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Con una absoluta certeza, después de hablar maravillosamente de la salvación, Pablo dice, ¿quién es el que condenará si Cristo es el que murió? Más aún en el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién podría condenar a uno de aquellos pequeñitos que Cristo prometió que estarían seguros en sus manos? Si Él está con nosotros hasta el fin, esto implica que ninguno de nosotros se perderá. Y la tercera implicación es que si Él está con nosotros hasta el fin, esto implica que este mundo pasará. Que este mundo pasará. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Todo lo que el día de hoy puede causar daño a la iglesia será quitado. Todo lo que el día de hoy produzca lágrimas de tribulación a su pueblo desaparecerá. Lo que hoy puede inquietarnos, hacernos temer, pasará. Persecuciones pasarán, conflictos pasarán. Los enemigos del evangelio, el obstáculo a la predicación será arrasado. Todo eso pasará, pero el Señor seguirá allí. Seguirá allí hasta la eternidad. Este mundo entero como lo conoce sufrirá un gran cambio, pero nuestra esperanza descansa en Él. Jamás estuvimos solos. Su gloria llegará, su completa gloria será notoria, y ahora como pueblo brillaremos eternamente a su lado, mi hermano. Dice Pedro, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro 3:13. Él lo prometió. Él lo prometió. De las últimas palabras que el Señor pudo darle a sus temerosos discípulos deben ser recordadas para nosotros, mi hermano. En Juan 14, versículo 1 al 3, el Señor les dijo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios,
creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué gloriosa promesa, mi hermano. Nada por lo que quizás el día de hoy estás preocupado, llorando, afligido, tendrá cabida en la eternidad. Pero aquello que ha prometido tu amado Salvador, en lo que debe descansar tu alma, eso no depende de las fluctuaciones de este mundo, de las circunstancias políticas, económicas. Aquello en lo que descansa eternamente el creyente es en aquella eternidad prometida por Cristo, mi amado hermano. Por lo tanto, vive la vida guardando esta esperanza. Vive tus días en este mundo dándole gloria a Dios. Llénate de ánimo y de fuerza, porque no estás solo, amada iglesia. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos.